Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Restaurante Tavola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso arrancamos nuestra transmisión de hoy. Llegamos ya al miércoles 10 de julio del año 2019. Bienvenidos por todos los medios. Salimos, es preferible, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario, a saber, A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados. Claro, con el espíritu erecto siempre arriba. Buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general, Willy Charcaya en la gerencia de producción, Erika Mendoza, Marilia García y Catherine Apple. ¿Era así? Catherine Manzano en la producción de nuestro programa. El elemental, mi querido Jackson Vargas está en la información y en el Master Control. César Arteaga, nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Juntos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad, nosotros transmitiendo para ustedes a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750, y la muy ágil aplicación Tuning. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, párate ahí, párate un minutico que tenemos que hablar. A ustedes los hombres como que les asusta un poco cuando nosotros les decimos tenemos que hablar. ¡Ay, papá! Por lo general después de esa frase cae la bomba atómica. Yo tengo un máster en rupturas sentimentales y créeme, los rompimientos y separaciones por lo general arrancan con ese speech. Salvo contadas excepciones, en la política mi teoría no aplica. A los grupos de poder les gusta hablar, dialogar, negociar, pactar, repartir, acordar, colaborar, cohabitar. A nosotros nos muestran una cara y nos dicen que están furiosos, que no cederán, que no se desviarán de la ruta, pero en privado, en la intimidad de un salón, pura luna de miel, en Barbados. Tú me dirás. Bueno, chico, nosotros también tenemos que hablar, Mingo, porque... Y de la Luisa Ortega, qué cínica esa mujer, Mingo. Es que veo sus declaraciones y te juro que me enfurezco. De ella es de quien quiero que hablemos porque, en serio, no entiendo qué les pasa a los funcionarios del régimen o a los que han estado en el régimen o a los que en su momento le facilitaron las cosas al régimen para que cometiera todos los atropellos que ha cometido. La Luisa Ortega debe sufrir de amnesia. ¿O es que mientras están en sus cargotes, con sus buenos bonos y sus cajotas clap, tienen el sentido común obnubilado? Y de pronto,
cuando caen en desgracia recuperan la cordura, como el Rafael Ramírez. Pero ¿sabes una cosa? Yo no. Yo no. Yo me acuerdo de todo lo que hizo esa mujercita y de la mayoría de sus actuaciones, de los casos que engavetó, de las denuncias en las que se inhibió, de los momentos en los que se hizo la loca, volteó para otro lado la cara, o se tapó la nariz para no percibir el olor de la putrefacción de un país que ella también ayudó a destruir. Y tú también te acuerdas, Mingo, tú también, porque incluso tienes mejor memoria que yo. Una vez titulaste un artículo, Mingo, que le dedicaste a Luis Ortega. Abyectas mentiras. Por esa reconversión en santa que un día, cuando fue removida del cargo, experimentó. Aquí entre nos, ese día me hiciste buscar el diccionario. Desconocía el significado de abyecta. Bueno, desde ese momento, cuando quiero calificar algo como despreciable, vil en su máxima expresión, digo abyecto. Como abyecto es que la Ortega diga, desde la comodidad de su exilio, viendo desde lejos los horrores que ella ayudó a sembrar, que envió a la Corte Penal Internacional el informe de la ONU sobre las horribles violaciones de los derechos humanos que ha padecido nuestra población. No me jodas, chico, no me jodas. Mingo, ella no se salvaría de un juicio ante la Corte Penal Internacional. Si ese informe de la Bachelet recogiera en los últimos tiempos, no solamente, sino los 20 años que lleva esta dictadura en el poder, su nombre sería uno de los que aparecería. No por haber hecho nada, no, por haberse y hacerse de la vista gorda ante los casos de torturas, detenciones arbitrarias y por todos los excesos que ha cometido la tiranía. Casos que ahora sí ve, ¿no? Ahora sí los ve y los denuncia. La gente muy religiosa cree en la capacidad de enmendar los errores. Y la Iglesia en el perdón de los pecados. Yo, que solo soy una venezolana testigo y doliente de esta atrocidad, en lo único que creo es en la justicia. Y esta señora lo que busca es atenuar su pena con miras al día que irremediablemente y a pesar de sus esfuerzos tenga que enfrentar la justicia y sentarse en el banquillo de los acusados. Me voy a tomar la atención, chico. Adiós. Cambio y fuera. Está circulando. Hoy tenemos una etiqueta, amigos, que no recordé desde el principio del programa y Marilia me está dando aquí bien grandotote para que la vean. Nuestra etiqueta es numeral Iris y sus marines. Buenos días, niñitos, ¿cómo están ustedes? La mejor decisión depende de la mejor información. Ya están aquí Marilia, Erika y el elemental, mi querido Jackson, para ofrecerles este sabroso y suculento desayuno informativo de hoy. Pero yo quería preguntarles muy rapidito, ¿qué opinan ustedes de Guaidó? ¿Qué opinan ustedes del presidente Guaidó? Porque, caramba, Guaidó dijo esto sobre el encuentro en Barbados: no confío en un solo mecanismo. Caramba, allí les dejo esa, pues. Buenos días, ¿por dónde arrancamos? Muy buenos días. Buenos días, Jackson, amigos. Marilia, amigos. Bueno, Mingo, sí, él Buenos dijo días, Jackson. eso. Buenos Él días. dice que no confía en un solo mecanismo, pero también comentó que entiendo las dudas, pero no perdamos la esperanza. Exacto. Fue una de sus palabras también, e incluso ayer también sostuvo el encuentro con el representante de la Unión Europea, Enrique Iglesias. Enrique Valentín Iglesias, para que no se confundan. Que Enrique Valentín Iglesias, no piensen que es el hijo de Julio Iglesias. Claro, pero es que él dice, no sé si la palabra es cómodo decir esto, pero él dice que entiende las dudas, pero es como no va a generar dudas si en un día dice no va a haber diálogo, no acepto más esto y después cae en el punto. Era lo que hablábamos. Eso deja mucho de que hablar de un líder. Claro, es lo que Para atrás y hablábamos, para adelante. Erika. Bailando punto cero, decimos El coloquialmente. domingo dijo, por un hilo de Twitter, porque no fue un discurso que dio en redes. Aquí lo tengo. Un hilo de Twitter que Venezuela se iba a incorporar, se iba a discutir en el Parlamento la incorporación de Venezuela al TIAR. Aquí lo tengo. Y todos pensábamos que ayer en la Asamblea Nacional esta iba a ser la discusión principal, Venezuela en el punto TIAR. único a tratar. Y se trató el único punto, el informe de Bachelet, que dio... Se corrió para este jueves, supuestamente va a ser en la próxima sesión, que sería la del jueves. Claro, pero es tema. lo que tú estás diciendo, queda muy mal de un líder que después que dijo el domingo que se iba a hacer esta discusión en el Parlamento, no se discuta y apoyes este diálogo cuando después de lo que pasó con el niño en Táchira, Rufo, que le quitaron su visión por perdigones, dijo que no se podía
podía haber diálogo con esta... Es así, Y que Marilia, se fíjate, para ser suspende. textuales, aquí tengo el tuit de Juan Guaidó. A las 11:25 de la mañana del domingo 7, dice textualmente, abro comillas, vamos a avanzar en todos los terrenos de lucha. Tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales necesarias para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía. Cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional aprobará el TIAR. Eso Exacto. Cierro comillas. Así es. Juan Guaidó. Fue un hilo de Twitter Sí. que lo Fue dijo la el ¿Será que no se los domingo. escribe? ¿Será que no los escribe él? El domingo hizo ¿Será que ese se los hilo. escribe otra persona? Porque es que yo no entiendo. Exactamente. Y entonces ayer fue simplemente la discusión del informe de Bachelet cuando su visita acá en Venezuela sobre los derechos a las violaciones, los derechos humanos y las torturas. También el presidente Guaidó comentó que tenemos todas las condiciones para construir una salida, Pero tenemos pero un que audio. tenemos que derrotar la desesperanza. que Vamos nos- a colocar parte de las declaraciones que dio ayer, que es un audio que edita su equipo de prensa para que oigan las palabras de Juan Guaidó. Muy bien. Enviarles hoy este mensaje para poder englobar, enmarcar, para unificar todas nuestras estrategias de lucha que estamos llevando adelante. Nos falta vencer un enemigo. Construyendo ya Se cayeron las declaraciones Sí. de Guaidó. Niñitos, Es porque expliquen por qué probablemente las mismas contradicciones del presidente Guaidó es lo que provocó la caída del audio. Exacto. ¿Por qué tenemos esta etiqueta el día de hoy? Claro. Tenemos esa Hashtag etiqueta. Iris y sus Expliquen, marines. expliquen. Tenemos esa etiqueta porque Iris Varela aseguró estar dispuesta a usar sus reos en la defensa de la patria, un poco para desmentir las declaraciones de del capitán Christopher Figuera, en la que aseguraba que Varela había solicitado a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, 30.000 fusiles para los privados de libertad en los centros penitenciarios. Ella dice que esas declaraciones son falsas y que en dado caso, ella más bien tiene a 45.000 reos dispuestos a combatir a los 5.000 marines que Sí, pero pudieran enviar. Hay que recordar que cuando el 23 de enero, ¿no? Cuando estábamos, no, 23 de enero, no, el 23 de febrero, perdón. Cuando iba a pasar la ayuda humanitaria en el puente Simón Bolívar, había Exacto. vestidos de amarillo, reclusos, Así es, Jackson. y Sí. estaban allí, ¿no? Mire, y hay por eso, declaraciones. por eso, disculpa Jackson, por eso nuestra etiqueta del día de hoy, hashtag Iris y sus marines. Porque Etiqueta Iris y sus marines. Sus Porque marines ella son en sus realidad, presos. ella en realidad comentaba que sí, bueno, que ella no está, que quiere aclarar las declaraciones de este señor Christopher, pero que ella no, de existir una amenaza militar extranjera, pues ella está dispuesta a utilizar Con a sus los reos. presos. Ujú. Pero es que no puede utilizarlo. Pero- ellos están a resguardo, ellos, su No es la condición Fuerza Armada Nacional no es la la que Fuerza debe ser. Armada. Bueno, un poco Jackson. un ejemplo de esto, de cómo el Estado, esta malformación que está pasando a nivel del Estado y la situación política, es lo que se registró en el incendio de la fábrica Puig, que Ujú. fue Galletas Puig. Cónchale, sí. Dicen que producto fueron los colectivos, ¿no? dicen Del los tren de colectivos, Aragua. el tren de Aragua, pero todo está sumergido Por a una la parte de la extorsión. ¿Qué es lo que pasa allí? Que el Estado está perdiendo su capacidad, los delincuentes están avanzando y esto es bien grave, ¿no? Si estamos hablando de un país que quiere ser productivo, Un ¿bajo estado qué forajido. Totalmente, un Exactamente. Estado forajido. Esa Bueno, es la palabra. pero quizás la crisis de Venezuela mejore con la designación que hizo Nicolás Maduro al mediador de paz, al gurú Ravi Shankar, un Sí. líder hindú que ahora dice que con meditaciones pueda que Venezuela se Meditaciones solucione. para la paz. Sí, él dice que también enseñó a meditar a las FARC en Cuba. Bueno, niñitos, se acabó la visita. Tenemos que ser estrictos con el Sí. tiempo para cumplir con la pauta que tenemos. Recuerden nuestra etiqueta. Hoy, Iris y sus marines. Gracias, Erika. Gracias, Marilia. Gracias, Jackson, por está circulando de hoy. Mucho juicio, pórtense bien, mucho fundamento y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Ahora tenemos publicidad. Qué rico y qué delicioso es todo lo que tiene para ustedes la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo. En varias oportunidades les he hablado de la sfogliatella y de la cola de langosta. Hay diferencias importantes porque la sfogliatella es un dulce típico napolitano
y es a base de una masa de hojaldre, y estando cruda es cuando se rellena con ricota, canela, ralladura de limón y se hornea. ¿Cuál es la diferencia con la cola de langosta? Es que ya horneada la cola de langosta es cuando se le rellena con Nutella o con crema pastelera. Usted las puede mandar a hacer en miniatura para una reunión. Cola de langosta y sfogliatella. ¿Dónde va a llamar? Apunte los teléfonos 941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Hablemos de Perfumerías Las Villas, porque a lo mejor en estas vacaciones usted va a salir a la playa, va a tomarse unos días con los muchachos. Bueno, tiene que cuidarse la piel. Esto es muy importante lo que le estoy diciendo. Pase primero por Perfumerías Las Villas, porque aquí están las mejores firmas del mundo en materia de cosmética y en cuidado para la piel, para que usted obtenga ese bronceado ideal. Bueno, recuerde, Perfumerías Las Villas, siempre hay una muy cerca de ti, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas es tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Les voy a recomendar un plato para hoy en Tavola Calda La Lagunita, y es el osobuco a la toscana. Esto es una delicia. Es una pieza de carne de 550 gramos. Esta pieza se cocina por espacio de unas 12 horas aproximadamente a fuego lento. Allí esa suavidad se logra de la carne con el sabor, con la exposición prolongada de la pieza en salsas y en especies que van acompañadas con una pasta a la crema. Cuando le sirven ese plato, usted dice, ¡wow! ¡Qué delicia! Venga, por favor, a Tavola Calda La Lagunita. Nosotros estamos en el Centro Comercial Terrazas de La Lagunita. Sígalos en Instagram, @Tavola Calda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Como saben, amigos, Otro Nivel es nuestro segmento de entrevista. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles que nuestro programa ustedes lo pueden disfrutar, lo pueden escuchar en diferido a la hora que ustedes deseen, porque ingresan simplemente a rcr.tv, seleccionan la pestaña Nuestros Programas, allí le dan clic colocando el nombre del programa, en nuestro caso por todos los medios, y listo el pollo. Toda la programación de Radio Caracas Radio está disponible en rcr.tv para que la disfrutes cuantas veces quieres. También quiero recordarles nuestra etiqueta hoy es numeral
Iris y sus marines. Iris y sus marines. En nuestra cuenta de Twitter, para que nos sigan, y allí también estamos conversando, estamos interconectados, @mingo_1, la de Radio Caracas es @RCR750, la de nuestro programa es @PTLmedios. Estamos transmitiendo en nuestro canal de Instagram en estos momentos, @MingoBlancoTV. El de Radio Caracas es @RCR750, @PTLmedios, también Periscope, @RCR750. Y la aplicación Tuning. Nosotros tenemos como invitado hoy al profesor Andrés Mesgravis, abogado, ustedes lo conocen, profesor de pre y posgrado de resolución de conflictos de la UCAP hasta el año 2013. Profesor, buenos días, ¿cómo está usted? Un saludo de parte de Erika, de Marilia, de Jackson, de Catherine, de todo el equipo de César, de todo el equipo del programa. ¿Cómo está? Y gracias por atendernos. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, Mingo. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludos a todo tu equipo también. Profesor, nosotros promocionábamos este encuentro con usted para nuestros espectadores, diciéndoles todo lo que necesitamos saber sobre el TIAR que la Asamblea no aprobará. Y Marilia, Erika y Jackson, en el Está Circulando, estaban haciendo unos comentarios sobre ese particular, tomando en cuenta un tuit del presidente Guaidó del día domingo, que de nuevo lo voy a leer textualmente para que usted nos desmenuce y analice esta situación. Abro comillas de nuevo. Juan Guaidó: vamos a avanzar en todos los terrenos de lucha. Tenemos el legítimo derecho de construir las capacidades y alianzas internacionales necesarias para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía. Cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea aprobará el TIAR. Cierro comillas, Juan Guaidó. ¿Qué es lo que pasa, profesor? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, desde el punto de vista jurídico, la Asamblea ha incurrido en una omisión legislativa, en tanto y en cuanto la primera discusión se llevó a cabo el 28 de mayo y el texto constitucional, el artículo 208 de la Constitución, establece que el informe que debía presentar la respectiva comisión debía ser presentado a la plenaria en un plazo no mayor de 30 días. Es decir, para el 27 de junio ha debido la comisión presentar ese informe. Al no haberlo hecho y tampoco en la plenaria del 2 de julio haberse presentado ese informe, el profesor Pablo Aure y mi persona interpusimos un recurso de inconstitucionalidad por esa omisión legislativa ante el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio. Sí. Y luego, unos días más tarde, como acabas de mencionar, pues el presidente señaló por las redes sociales que el TIAR iba a ser aprobado. Es decir, debía darse la segunda discusión que establece también el texto constitucional, porque para aprobar un tratado internacional se requiere una ley aprobatoria y esa ley aprobatoria requiere 2 discusiones. Entonces, y esa segunda discusión tiene que darse con el informe de la comisión. Pero eso es un informe para que la gente tenga una noción de lo que significa un informe de la comisión respectiva que tiene el proyecto de ley. Cuando se trata de una ley ordinaria, pues ese informe debe contener un análisis de artículo por artículo. Cuando hablamos de una ley aprobatoria de un tratado, única y exclusivamente estamos hablando de un solo artículo aprobatorio. Es decir, el informe debe tener solamente un punto, más la introducción del informe. O sea, que no estamos hablando de ningún informe complicado. Claro. Entonces, la plenaria del martes, la Asamblea se reúne en plenaria ordinaria los martes, se suponía y esperábamos que se presentara pues este informe, como efectivamente se presentó, pero allí la Asamblea decidió, en lugar de darle carácter de urgencia, y como lo establece el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates, podía ese mismo día incluirlo en la agenda y terminar de completar el procedimiento de aprobación. Optó por tomar el lapso que
que establece este reglamento, que es de 10 días hábiles para fijar la segunda discusión. Esto refleja, en mi opinión, pues una idea clara, que es que se le está dando preferencia a la opción de negociación o de mediación que a la opción del TIAR. Porque el mismo 106 establece, como te decía, que por razones de urgencia podía ser incluido ese mismo día y terminar de aprobarse, y como mencioné anteriormente, tratándose solamente de un artículo aprobatorio, de un solo artículo, pues no había mucho que discutir. En lugar de eso, pues se dejó esto dándole largas, y si tomamos el retraso en que ya había incurrido la Asamblea, pues ahora están transcurriendo estos 10 días, pero si tomamos el retraso ya de la primera, del texto constitucional que había haberse presentado el 28 de junio, sí. Entonces los 10 días, si los contamos matemáticamente, los 10 días deberían vencer el viernes, este viernes. Entonces, evidentemente esto refleja políticamente que hay una intención, sí, hay una intención de seguir manteniendo el TIAR sobre la mesa, pero obviamente se le está dando preferencia a otra opción que no es otra que la vía electoral. Hay una cosa, profesor, por cierto, Catherine, nos están pidiendo que coloquemos el nombre del entrevistado en pantalla. Les recuerdo que estamos conversando con el profesor Andrés Mesgravi, abogado, profesor de pre y posgrado de resolución de conflictos en la UCAP hasta el año 2013. Erika tiene aquí varias cosas que quiere plantearle, profesor, pero antes, muy brevemente, para nuestro auditorio y en aras de la pedagogía necesaria en este caso, es lógico que en las redes haya discusiones sobre lo que plantea el TIAR. ¿Usted puede hablar de la viabilidad auténtica, genuina de este mecanismo? ¿Cuáles son las trabas que le pone, por ejemplo, Juan Carlos Sosas Purba, que es amigo de nuestro programa, así como lo es usted, José Vicente Carrasquero, en general, personas... las amenazas que pudiera representar, los riesgos y amenazas y las bondades que de pronto pudiera tener este mecanismo, ¿no? Y además, recogiendo un poco las opiniones de las personas que están conectadas en este momento con nosotros, que no creen en la intervención militar porque dicen que esto, pues el TIAR no es más que al final se resume en una intervención militar que traería serias consecuencias. Pero también están hablando de la otra parte. Por un lado se está hablando del TIAR, pero por otro lado, por ejemplo, le menciono que Timoteo Zambrano está comentando que hay que incorporar a diputados oficialistas a la Asamblea Nacional para escoger un nuevo CNE. Es verdad. Y por otro lado también, uno de los puntos que se debaten en Barbados es precisamente elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, un poco para aclararle a nuestro auditorio, a nuestro auditorio, tenemos esos dos escenarios, ¿no? En donde por un lado estamos hablando y el presidente Guaidó diciendo que no confía en ninguno. Pero al final todo se resume, pareciera que en este momento todo se resume a una negociación o una mesa de diálogo en Barbados, un Consejo Nacional, una incorporación de los diputados oficialistas para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y unas elecciones libres para, no sé, ¿qué fecha? Con Maduro, sin Maduro, con Héctor Rodríguez como candidato y Guaidó. Entonces, un poco ese es el escenario que tenemos en este momento y entonces nos gustaría que nos aclarase pues un poco esas bondades o desventajas de aplicar un mecanismo como el TIAR. Sí, muchas gracias, Erika, por esas preguntas, esos puntos que creo que son de mucha relevancia para que la colectividad, la ciudadanía pueda entender dónde estamos parados. Y como bien lo señalaste tú, estamos enfrente de dos escenarios, dos grandes escenarios. Estamos en una encrucijada histórica, en mi opinión, estamos en una encrucijada histórica donde a la nación venezolana, no a un grupo de políticos, a la nación venezolana le corresponde decidir si queremos ir por la vía electoral o si queremos ir por el uso de la fuerza. ¿Okay? Entonces, estamos ahorita en esa encrucijada, están esos dos escenarios y debemos analizar cuidadosamente cuál de esos dos caminos debemos tomar, porque en definitiva no son caminos que se puedan llevar de la mano, son caminos que se excluyen mutuamente. O vas hacia un lado o vas hacia el otro, pero no puedes ir a los dos. Ahora analicemos por el último punto, comencemos por el final.
¿Por qué yo me opongo a la vía electoral? La vía electoral, en mi opinión, en estas circunstancias, no es más que una ilusión. ¿Por qué? Porque se dice y se vende la idea de que si tenemos unas elecciones libres y transparentes, pues habremos logrado el cese de la usurpación y podemos entonces aplaudir que logramos una solución pacífica y democrática. Okay. Pero se olvida que el gran problema de la vía electoral no es lograr conseguir unas elecciones libres y transparentes, que ya de por sí es bastante difícil. Pero asumiendo que se logre el objetivo de unas elecciones libres y transparentes, mientras no se logre restituir el monopolio de la fuerza que está actualmente en manos de un conglomerado criminal, cualquier elección, cualquiera, la más transparente, la más limpia, será inútil. ¿Cuál es la prueba para yo poder sostener esto? La prueba la tenemos actualmente. El presidente Guaidó es un presidente legítimo, conforme a la Constitución. No tiene el monopolio de la fuerza. El control de la fuerza lo tiene el conglomerado criminal. Tenemos una Fuerza Armada rebelde que tiene 6 meses desobedeciendo al comandante en jefe, que es el presidente de la República. Y el presidente Guaidó no puede gobernar. Así como actualmente el presidente Guaidó no puede gobernar, tampoco podrá gobernar dentro de 9 meses, si es que se llevan a cabo las elecciones dentro de 9 meses, y gana, y vamos a suponer el ejemplo, el candidato favorito de cualquiera de nuestros oyentes, cualquiera de estos candidatos favoritos, o vamos a poner el mismo ejemplo, el presidente Guaidó gana electoralmente las elecciones. Okay. ¿Cuál va a ser la diferencia con el escenario actual? Ninguna. Si el monopolio de la fuerza sigue en manos del conglomerado criminal, pues el presidente electo, en este caso el ejemplo utilizado, el presidente Guaidó, pues seguirá en las mismas circunstancias que estamos actualmente. De manera que esa ruta sí es verdaderamente una ruta de humo. Esa es la verdadera ruta del humo. El TIAR no es la ruta de humo. La ruta de humo es la vía electoral. Hasta que no se logre extirpar este conglomerado criminal, pues seguiremos en las mismas circunstancias. ¿Cómo logra el TIAR extirpar a esa cúpula criminal? Y yo quisiera hacerle otra pregunta. Una postura en la que usted llama pote de humo en las elecciones, muchísimas personas podrían pensar que estamos pregonando la abstención, porque estamos hablando de que hemos sido un país donde las elecciones siempre pues han sido como una golosina, siempre acudimos a los llamados electorales. Entonces, mencionar las elecciones como un pote de humo, pues... No, y un gran negocio para los corruptos electorales, que son muchos. Es que, Erika, es que no haya abstención, como te dije anteriormente. Podemos imaginarnos el escenario electoral, el óptimo, ¿ok? Donde se dé con las autoridades, con el CNE, que cualquiera pudiera imaginar, con la supervisión internacional, asiste masivamente la población a votar y gana el candidato de preferencia, no gana ningún candidato del régimen, gana el candidato de la preferencia. Por eso puse el ejemplo del presidente Guaidó, gana el presidente Guaidó. Se reconoce la elección, que también ya es algo bastante difícil, se reconoce el triunfo del presidente Guaidó. Y entonces, ¿en qué estamos al día siguiente después de ese triunfo electoral? En la misma situación que estamos actualmente. Que se va a conformar un gobierno de unidad nacional donde van a estar presentes algunos chavistas. Ok, entonces me están diciendo con eso que el conglomerado de la fuerza va a responder a esos integrantes de ese gobierno de transición y no al presidente Guaidó. Entonces, debemos abrir los ojos como nación. No podemos dejar que nuestro futuro, que la reconstrucción de Venezuela quede en manos de un grupo de políticos y un grupo de diplomáticos que tienen probablemente, o algunos de ellos pudieran tener agendas o intereses distintos a los de la nación venezolana. Y a eso deberíamos agregar, profesor, que Erika y Marilia y todo el equipo del programa tienen para para desarrollar ese tema en próximos programas, en próximos espacios nuestros, que en ese terreno electoral debemos ser muy cuidadosos, porque estaríamos hablando de unos 5 millones de venezolanos que no están en el país, que están en capacidad de votar, pero que les van a poner todas las trabas del mundo en los consulados y en las embajadas para no votar. Entonces, además de eso, Mingo, eso angustia mucho. Te insisto,
es que en el mejor escenario, eso es lo que debemos plantearnos, aún en el mejor escenario, que nunca va a ser el mejor escenario, pero aún en el mejor escenario, ese resultado electoral sería inútil mientras no se logre restituir el monopolio de la fuerza. No veo a nadie hablando de eso. Entonces, que expliquen primero cómo van a desmontar el monopolio de la fuerza y cómo ese candidato electo al día siguiente que intente desmontar ese monopolio de la fuerza en manos de un conglomerado criminal va a ser para que no sea derrocado por un golpe de Estado. Ahora, explíquenos cómo el TIAR sí logra desmontar ese movimiento criminal. Muy bien, entonces pasamos, ya descartado este escenario electoral, entonces nos encontramos con el otro escenario que es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, como bien mencionaba Erika, hay diferentes, vamos a decir, teorías o tesis de cómo implementarlo. Unos hablan, al principio se hablaba del artículo 187, luego se hablaba de la doctrina del R2P y ahora más recientemente se habla del TIAR. Cada uno de estos supuestos conduce al uso de la fuerza. Yo personalmente he dicho que no me opongo a ninguna de estas rutas. Es más, si se pudieran desarrollar las tres, a las tres apoyaría, y de hecho también en una solicitud pública que hicimos junto con el profesor Pablo Aure, también lo manifestamos así a la Asamblea. Ahora, de estas tres rutas, yo como profesor de resolución de conflicto y con algunos conocimientos del derecho internacional, me inclino por la adopción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, primero porque es un instrumento que no solamente establece un derecho soberano como sería el artículo 187, de que el Congreso puede autorizar. Es verdad. Pero autorizar no significa que el otro tenga la obligación de hacerlo, claro, de ingresar, ¿verdad? Eso es como dejar la llave de tu casa o tu apartamento debajo de la alfombra y le digas a un vecino o a un amigo o a un familiar, mira, cuando quieras entrar a mi casa, ahí la tienes a la orden, ahí está la llave. Sí. Ahora, eso no significa que ese familiar o amigo esté obligado a entrar a la casa, ¿verdad? Entonces, el R2P es una doctrina, no es un tratado que impone obligaciones a los estados, sino es algo así como, podríamos resumirlo como un deber moral que tienen los estados de auxiliar, de responder por razones humanitarias e incluso con el uso de la fuerza a los estados que lo requieran. Pero fundamentalmente esta doctrina se aplica en un estado que no tiene autoridades legítimas, que está incapacitado de pedir ese auxilio, y la comunidad internacional entonces se une y por razones humanitarias interviene en dicho estado. Claro. Pero, repito, no hay una obligación de parte de los estados a hacerlo. Y ahora paso al punto más importante. El R2P requiere para el uso de la fuerza que sea autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Allí, en el Consejo Permanente, pues, están presentes China y Rusia. Sí. Y sabemos que tienen el llamado derecho de voto, porque deben ser las decisiones, deben conformar el voto favorable de estos 5 miembros permanentes, y con el voto, la abstención de China y Rusia, pues se obstaculizaría esa vía del uso de la fuerza. Entonces, muy bien, esa doctrina cumple en teoría con todos los requisitos o los objetivos que estamos buscando, pero yo al final lo veo como un callejón sin salida, porque no creo que Rusia y China vayan a aprobar el uso de la fuerza. Y al no contar con el voto de Rusia y China, pues nos encontraríamos con un callejón sin salida. Claro. Vamos ahora al TIAR. Al TIAR. El TIAR es un tratado internacional que impone derechos y obligaciones internacionales para los miembros que han suscrito ese tratado internacional. Para los oyentes, Mingo, un tratado internacional es lo mismo que un contrato entre personas naturales, solo que es un contrato entre estados. Entonces, no es lo mismo tener un pacto, vamos a decir, entre amigos, que tener un contrato con tus amigos firmado y suscrito en una notaría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Disculpe que lo interrumpa, cuando hay muchas personas que dicen, pero es que en los 2 primeros artículos ya es inviable para Venezuela en las actuales circunstancias, y otros le han respondido, no, pero aterriza un momento en el artículo 6. Habría que leerse todo, pues usted es experto en esta materia. ¿Pudiera resumir y compactar esta inquietud que le estoy planteando, doctor?
Sí, estos tres, mira, los que buscan desacreditar el TIAR, algunos malintencionadamente y otros que quizás con poco conocimiento del derecho internacional, se basan justamente en los primeros 3 artículos del tratado. Sí. El primero que esbozan, y que lo he visto por las redes como la primera bandera para desacreditar el TIAR, es que el artículo 3 establece que se activa el TIAR cuando hay un ataque armado de otro Estado y que por lo tanto no estamos en presencia de esa circunstancia porque no estamos siendo agredidos armadamente por ningún Estado. Se habla de Cuba, de Rusia, pero dicen no, estos ingresaron por convenios previos celebrados por el régimen y no hay ningún ataque armado. Entonces, por lo tanto, el TIAR no aplica. Eso no es cierto, porque como bien señalas tú, está el artículo 6 que establece claramente, expresamente, no es una interpretación mía, lo dice expresamente el tratado, que también se activa cuando hay una situación o hecho que pudiera poner en peligro la paz de América. Y además eso está condicionado a que el país americano, su soberanía e independencia esté afectada por esa situación. Esos 2 requisitos se cumplen en el caso de Venezuela, porque la soberanía y la independencia política está nada más y nada menos que amenazada por la tiranía que está usurpando el poder, y por otro lado, este conglomerado criminal, obviamente teniendo las reservas petroleras más importantes del planeta, más todos estos recursos minerales que tiene Venezuela, incluyendo el uranio, además del narcotráfico y toda la crisis migratoria, evidentemente que ponen en peligro la paz de América, y eso no lo digo yo, lo han dicho la generalidad de los países del continente, han señalado que la situación de Venezuela pone en peligro la paz de la región. Entonces, esos requisitos están evidentemente cumplidos. Luego pasamos al artículo 1 y 2. Muchos señalan, no, pero es que este tratado es un tratado que busca la paz, y además el artículo 2 establece expresamente que primero debe agotarse la vía de la resolución pacífica para que luego pueda activarse. Exacto. Eso es una muy mala interpretación del artículo 2, porque el artículo 2 establece claramente que eso es cuando se trata de disputas o controversias entre las partes firmantes. Es decir, si nosotros tenemos una disputa, una controversia con Colombia, que es parte miembro del tratado, y Venezuela también en el evento que lo ratifique, también sería parte del tratado, entonces antes de hacer o pedir el uso de la fuerza o alguna de las medidas que también están contempladas en el tratado, estos 2 países deberían agotar la vía pacífica. El doctor Sosas Purba ha sostenido que es inviable dado el contexto geopolítico del planeta, que no existe una mínima posibilidad de activarlo. Vamos a hacer un breve paréntesis, profesor, para que en la próxima parte conversemos de este y otros temas que están aquí en nuestra mesa de trabajo. Conversamos con el profesor Andrés Mesgravis, abogado, profesor de pre y posgrado de resolución de conflictos de la UCAP hasta el año 2013, nuestra etiqueta hoy. Numeral, Iris y sus marines. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Y ahora tenemos publicidad. Ayer fuimos de visita a donde nuestros amigos de Distasi Motors y logramos comprobar lo bien que funciona este departamento de venta de carros usados. Es muy sencillo, no importa la marca de su carro y no importan tampoco los motivos que usted pueda tener para estar necesitado de vender su automóvil. Lo importante es que esté en buen estado. Repito, no importa la marca, pero hágalo a través de Distasi Motors. Ellos se encargan porque no es solamente recibir su carro como consignación. No, es que nos encargamos de vender su carro, cualquiera sea su marca, pero tiene que estar en buen estado. Contáctelos. Llámelos al 0212-285-7779 o los visita en www.distasi-honda.com.ve. Erika me dijo que ayer estuvo cocinando con Daniel Eduardo. Daniel Eduardo es su hijo que tiene 16 años
y le gusta la cocina. Bueno, Erika, tú me dijiste que lo ibas a inscribir o que estás pensando inscribirlo en el taller verde vegano para que aprenda a preparar todo tipo de panes y quesos. Pero de verdad lo vas a inscribir porque es una magnífica opción, ¿verdad? Ustedes tú que eres mamá, pues para las mamás que vayan juntos, además, mamá e hijo. Se crea otro vínculo a través de la cocina. La cocina es amor y aprender cocina vegana, pues aprendemos. Bueno, sigan el ejemplo de Erika, que va a inscribir a su chamo en el taller verde vegano de nuestros amigos de la heladería Vegan Fruit. Van a aprender a preparar todo tipo de panes y quesos libres de gluten, libres de lácteos, libres de huevos, libres de azúcar, libres de remordimientos. Llamen 0212-414-0140 o talleresveganfruit@gmail.com. DILAB Biodiagnóstica. Esto es muy importante porque tiene que ver con la prevención. ¿Y saben qué es muy importante? La medicina preventiva, antes que la medicina curativa, evidentemente. Bueno, para eso usted tiene que chequearse, tiene que hacerse permanentemente sus exámenes, los exámenes de rutina. Usted sabe cuáles son: perfil 20, perfil preoperatorio, hemoglobina completa, orina, heces, el examen de la próstata. Nosotros los muchachos que pasamos de 40, el examen de la próstata, insulina, el perfil tiroideo, bueno, el perfil cardiológico, que el perfil cardiológico es muy importante, amigos. Bueno, saben cómo contactar a nuestros amigos de DILAB Biodiagnóstica. Los van a llamar al 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim 5 de minutos. Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, ya recta final en el programa con el profesor Andrés Mesgravis. Habíamos dejado en puntos suspensivos una inquietud que tiene que ver y que planteó en las redes el amigo Juan Carlos Sosas Purba. Él decía que no son críticas per se al TIAR, sino que sostiene su inviabilidad dado el contexto político del planeta, que no existe una mínima posibilidad de que sea activado. Y porque el doctor Sosas Purba es de los que ha planteado la posibilidad de que sea la DEA con una extracción quirúrgica de las personas que encabezan el narcotráfico en este país, ¿no? Entonces, él es más proclive hacia la intervención quirúrgica, que significaría que la DEA viniese y se hace alguna el profesor Mesgravis nos puede hacer de repente un resumen de cuál es la polémica que hay planteada en las redes, de por qué hay gente que se opone al TIAR. ¿Dónde está el tuétano del asunto? Sí. Mira, yo tengo un gran aprecio por Juan Carlos, lo conozco hace muchísimos años. Respeto su posición, su visión sobre la preferencia que él pueda darle a su tesis de la DEA. Sin embargo, con toda responsabilidad, debo decir, hace 3 meses Juan Carlos pues, manifestó primero unas inquietudes jurídicas de la viabilidad del TIAR, probablemente relacionadas con lo que antes me preguntabas tú, Mingo, de la resolución pacífica y algunas interpretaciones equivocadas que se han hecho del tratado. Y en su momento, pues yo le respondí, le aclaré esos puntos y él pues aceptó, vamos a decir, declinó seguir oponiéndose al TIAR por razones jurídicas porque comprendió que no había ningún obstáculo jurídico. Okay.
Más recientemente, cuando se anuncia esto por parte del presidente, Juan Carlos pues nuevamente arremete contra el TIAR, y esta vez no lo hace con razones jurídicas, sino con opiniones personales. Él hizo un hilo de 20 puntos, sí, donde manifiesta pues la inviabilidad del TIAR y usted le respondió. política del TIAR, y él aclara que no se opone de per se al TIAR, sino a su viabilidad de aplicación, y sostiene, pues, y eso es respetable y comprensible, sostiene que su tesis de la DEA es mucho más fácil de implementar que lo del TIAR, por la burocracia que él dice que implicaría la implementación del TIAR. Okay. Yo le respondí ese hilo también de 20 puntos, le respondí cada uno de esos puntos. Están allí en mi cuenta para los que quieran ir en detalle. No obstante, me gustaría ir un poco más allá de esa polémica, vamos a decir, muy interesante, quizás desde el punto de vista académico, pero me gustaría ir más al grueso del asunto. Como digo, los 20 puntos de mis respuestas están allí. Quisiera ir a lo general, a lo que otros también pueden tener como dudas, y no es otra que justamente lo que se toma de lo manifestado del Grupo de Lima para decir que los países, la generalidad de los países está en contra de una intervención. Sí. Quiero aclarar que la cuenta del profesor Mesgravis es @amesgravis, Mesgravis Z y S. Muy bien, adelante, profesor. Gracias, Mingo. Entonces, el principal argumento que se esboza es que el Grupo de Lima, donde están presentes gran mayoría de los países miembros del TIAR, ya han manifestado, se señala, ya han manifestado que están en contra de una intervención. Y eso es sacar de contexto, primero, unas manifestaciones de un grupo diplomático que se reúne en el ámbito que no está amparado por ningún tratado internacional. El Grupo de Lima no es un organismo internacional, no está amparado por ningún tratado internacional, y evidentemente tampoco sabemos en qué contexto se llevan a cabo esas reuniones y qué es lo que exactamente ha pedido Venezuela en esas reuniones. Claro. Hasta ahora, habría que preguntarle a Julio Borges allí. Exactamente, está Julio Borges. Y no hemos visto a ningún miembro del gobierno interino, y esto lo quiero subrayar, no hemos visto a ningún miembro del gobierno interino señalando, justificando el uso de la fuerza. En ninguna declaración. Han salido a relucir, por el contrario, declaraciones de miembros vinculados al gobierno interino oponiéndose a una intervención. Sí. Entonces, la gente a veces, por todas estas matrices de opinión, olvida que si el propio país que está siendo víctima de toda esta situación no está públicamente justificando el uso de la fuerza, y me supongo que eso ocurrirá también a puertas cerradas, ¿por qué otros estados van a hablar del uso de la fuerza cuando el Estado agredido, vamos a decirlo así, el Estado víctima no lo está haciendo? Entonces eso sería un contrasentido, y actualmente más aún cuando se están desarrollando diálogos y mediaciones, que otros países salieran a hablar de que la solución del conflicto interno venezolano es a través del uso de la fuerza. Exacto. Entonces se dice, no, es que ningún país quiere aprobar el uso de la fuerza. No, es que debemos comenzar por nuestras propias autoridades. Si nuestras propias autoridades justifican públicamente el uso de la fuerza y luego vemos una reacción de estos otros países señalando que no están de acuerdo con ello, yo convendría con esa opinión. Claro. Pero no puede asumirse a priori con base a especulaciones de que los estados no van a responder a ese llamado, cuando hay un tratado que establece deberes y derechos, en el ámbito internacional, que obligan a los estados a prestar asistencia en las circunstancias en que está Venezuela. Claro. Entonces, lo que sí hemos visto, y nadie puede negar, es que estos estados han reconocido que la situación de Venezuela pone en peligro la paz de América. La papa caliente la tiene la Asamblea Nacional aquí, localmente. ¿No, profesor? Correcto. Eso en primer lugar. Claro. Y eso también es una buena precisión que haces, Mingo. Claro. Porque si el TIAR fuera tan inefectivo, ¿por qué tanto miedo en aprobarlo? Exacto. Eso es lo que... Y le ofrezco disculpas porque se agotó el tiempo. Sí, pero rápidamente, sin embargo, la aprobación, la Asamblea aprueba el TIAR y la solución a nuestro problema no es inmediata, ¿no? Después de allí hay unos pasos.
Sí. Bueno, los pasos son muy sencillos, Erika. Primero, ya Venezuela, al notificarlo a la OEA, pasaría a ser automáticamente miembro. Ningún organismo tiene que aprobarlo. Y segundo, luego Venezuela tendría que presentar formalmente la solicitud de conformación de una coalición, lo cual también depende exclusivamente de Venezuela. Claro. Y luego, y ahí mi principal discrepancia con Juan Carlos, no es que entra un proceso burocrático. Presentada la solicitud de Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA, representada allí solo por los miembros del TIAR, por los 17 miembros del TIAR, deben deliberar sobre la petición que hace Venezuela. Bueno, profesor, entonces podría ser algo muy rápido si realmente hay la voluntad política de hacerlo. Muchísimas gracias, profesor. Lamentablemente se agotó el tiempo. Gracias, Andrés Mesgravis. Nuevamente, amigos, ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por la muleta. Será hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Ristorante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico.